¿Cómo están, queridos amigos? Sean bienvenidos una vez más a su programa Tu Espacio Joven, donde cada semana estamos repasando, por supuesto que sí, el folleto de la Escuela Sabática de Jóvenes y en este trimestre el tema El Gran Conflicto. Para poder tener el estudio de esta semana, poder hacer este repaso, tengo aquí invitados de lujos que ya les quiero presentar. Está con nosotros aquí el pastor Elvis Mendoza. Pastor, querido amigo, bienvenido. Por favor, preséntese para nuestros amigos. Hola, muy buenas tardes. Feliz, contento de poder compartir este momento, la lección joven, junto con los jóvenes día a día que van repasando. Es una alegría, pastor, de poder contar y ser parte de este movimiento. Buenísimo, querido Elvis. Le digo así con total confianza, porque nosotros hemos sido compañeros en la facultad 5 años, así que creo que nos conocemos muy bien. Elvis, gracias por aceptar esta invitación. Pero Elvis no vino solo hoy, está aquí al lado su esposa, querida Emily, bienvenida. Y un saludo para nuestros amigos que nos siguen. Muchas gracias, pastor. Muy agradecida por estar presente y tener esta oportunidad, ¿no?, de poder compartir con todos los jóvenes la lección, ¿no?, de la semana 7. Entonces, muy agradecida por eso, pastor. Buenísimo, amigos. Para que la gente los conozca un poco más, ustedes, Elvis, ¿dónde están trabajando este año? ¿En qué campo? ¿En qué distrito? Y un saludo a toda esa juventud poderosa del distrito ahí donde están sirviendo. Gracias a Dios, estamos, pastor, en estos tercer año ya, en el distrito Sacaba junto a mi esposa. Y bueno, es una alegría, es un desafío con la hermandad, con la juventud, los jóvenes allí, impulsando porque, le comento que en ese sector tenemos la Universidad, la Budapest, ¿no? Y hay mucha juventud que participa, que acompaña, que visita las iglesias y con los programas que tenemos también con los jóvenes, ¿no? Así que tal vez uno que otro ahí estará viendo. Un saludo para cada uno de ellos, los jóvenes, al distrito de Sacaba. Muy bien, un saludo a Sacaba entonces y a toda la juventud que nos sigue en las diferentes partes del país. Pero nosotros debemos ya adentrarnos, amigos, al estudio de esta semana, que el título fue La resistencia al sufrimiento, la semana 7, basado en el libro de Job, el capítulo 1 y el capítulo 2, donde vemos que cómo es que el mal, cómo el pecado, cómo acontecen las cosas en este mundo, el sufrimiento, es difícil poder sobrellevarlo. Y hay algunas cosas claves que hemos visto en esta semana basados en la vida de Job, en el capítulo 1 y 2, como decíamos. Y yo quiero ir ya rápidamente a hacer una pregunta aquí a nuestra amiga Emily. Estamos en medio de una guerra, estamos en medio de una disputa entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. La reunión que tuvo ahí, ¿verdad? Dios con los representantes de los mundos, el diablo aparece para poder representar a este mundo. Él se cree el representante de este mundo, le quitó el lugar a Adán, sabemos muy bien. Y entonces esta disputa, ¿cómo es que ocurre? La pregunta sería, ¿cuáles son las reglas de este conflicto y más o menos cómo se va desarrollando? Muy bueno. En la lección dice claramente, ¿no? Las reglas del conflicto dependen de dónde está la lealtad de la persona. Y bueno, en la situación que vivió Job, es una situación muy específica, ¿no? Muy diferente a todo lo que ocurrió en la Biblia. Porque ahí Dios permitió que le ocurriera eso a Job. Pero a nosotros, si nos preguntamos, ¿dónde está la lealtad? ¿Dónde está tu lealtad, no? ¿Estamos más cerca de Dios o estamos más cerca de Satanás, del enemigo, ¿no? Como menciona ahí. Y esas serían, ¿no?, las reglas del conflicto. Entonces, depende de la persona a quien está más leal o más cercano, como que ese ya sea Dios o el diablo tiene más derechos, ¿no? Por eso es que vemos de que cuando el diablo y Dios empiezan a hablar acerca de Job, ¿no? Pero él te sigue porque tú le das muchas cosas y Dios le va permitiendo que haga ciertas cosas, pero él va poniendo las reglas, se va poniendo las líneas, ¿no? Porque Job era un hombre que seguía a Dios, Job era alguien que estaba siempre con Dios, y el mal incluso podemos ver aquí que llega a todos, es universal, ¿no? Algunos sufren más, otros menos quizás, pero el mal está en este mundo, a los buenos, a los malos, a todos. Y aquí viene una siguiente pregunta, Elvis. ¿Cómo nosotros podemos enfrentar el dolor y tener una fe firme? ¿Cómo es que Job logró esto? ¿Cómo es que él
después de tener tantas cosas, lo pierde todo y logra esto, y cómo nosotros también podemos hacer eso hoy. Yo creo que la historia de Job nos muestra en realidad, ¿no? El gran conflicto, el bien y el mal, y en el centro está el ser humano, como decías también. Y dentro de eso, Job, esta historia abre tal vez a esas consecuencias, primero del pecado, ¿no?, que nosotros cosechamos, pero también decisiones personales malas que el hombre toma, ¿no? Y cierto decías que el dolor, el sufrimiento es universal. Algunos sufren más, algunos sufren menos. Pero dentro de eso, la historia de Job nos enseña algo impresionante, cómo nosotros debemos seguir. Es verdad que Job, en el proceso de sufrimiento, incluso dudó de Dios, ¿no? Él decía, ¿por qué tal vez estoy cosechando alguna consecuencia? Pero siempre estaba reafirmado en las cosas de Dios. Hay varios textos que en el libro de Job nos enseña, y él menciona también que no se va a apartar de Dios, ¿no? Pero dentro de eso, yo creo que ahí es la permanencia con Dios. Nadie se salva en realidad, como seres humanos. Todos vamos a enfrentar estas consecuencias, pero la permanencia con Dios va a ser la diferencia. De allí podría decir, ¿no?, ¿cómo nosotros vamos a confiar en una persona tal vez desconocida, la llave de mi casa, por ejemplo? No voy a poder confiar, ¿no? Pero si yo le conozco a esa persona, puedo confiar, ¿no? Sé dónde vive, sé quién es, y años ya le conozco, puedo confiar. Entonces es lo mismo con Dios. Si yo no conozco a Dios, entonces no voy a confiar. Y en estos momentos críticos de la vida también. Pero si yo le conozco a Dios, sé quién es, sé cuáles son sus promesas, cuáles son sus fines, cuál es el propósito del ser humano, entonces en momentos de tristeza, momentos de alegría, voy a confiar en Dios. Y la permanencia, tal vez ahí se dice, ¿no?, es la clave de también agradecer a Dios cuando estamos en tiempos de paz, de tranquilidad. A pesar de que Job no sabía muy bien por qué estaba pasando todo eso, porque hay algo interesante acá de que somos parte de un gran conflicto que va más allá de nuestra historia, ¿no?, que va mucho más profundamente, solamente en base a nosotros o lo que sentimos, pero Job decidió confiar, estuvo ahí firme, él sintió mucho dolor, como decía, ¿no?, pero decidió ser fiel. Y la Biblia en diferentes textos nos indican muchos versículos que nos ayudan a poder enfrentar el dolor, resistir el dolor, que es el tema esta semana. Y yo quería preguntarle a los dos, ¿cuál fue el texto que ustedes vieron que les gustó más y por qué? Elvis y después Emily. Hay un texto que dice 1 Corintios 10:13, ¿no? No os ha sobrevenido una prueba tan grande que no puedan soportar. Así es. Sino Dios ha dado también la victoria, la salida. Amén. Entonces, Dios es fiel. Job estaba pasando por esa situación. En un momento, tal vez en su manera de entender como ser humano, tal vez sentía dudas, pero todo estaba bajo el control de Dios, ¿no? Entonces, este texto también nos muestra, ¿no? Podemos enfrentar muchas cosas, pero Dios también da la salida y la victoria, y Dios está al control. Amén. Emily, ¿cuál fue el texto que más te llamó la atención ahí del día miércoles? Bueno, a mí me impactaron varios textos, ¿no? En sí todo Job es muy interesante, pero Job 1, 18 al 22 es lo que más me impacta porque ahí muestra, ¿no?, cómo Satanás ataca a una persona. Y Job, que tenía todo en orden, ¿no? Era feliz, tenía su familia, pero de repente uno de esos días que él ni pensó, Satanás atacó. Porque ya tenía la libertad de poder hacer eso. Y ahí cuenta, ¿no? Viene un siervo y le menciona, ¿no?, que su hijo murió. Viene otro y así sucesivamente, ¿no? Para un papá, ¿cómo puede reaccionar? Capaz puede estar en shock, ¿no? Porque de repente todo empieza a perder. Claro. Pero ahí me sorprende también cómo reacciona Job. Porque a pesar de todo lo que le ocurrió, ahí Job alaba a Dios. Y dice, ¿no?, Dios da, pero a la vez Dios quita también. Amén, amén. Y justamente esa es la última parte que yo quería preguntar aquí a Elvis, Pastor Elvis. Decíamos ya hace un momento, ¿no?, cómo él resistió, cómo él conoció a Dios, estuvo con Dios.
y hay por lo menos unas 4 partes en estos 2 capítulos, unos 4 versículos que él menciona frases así icónicas, claves, ¿no? ¿Qué fue lo que le hizo tener a Job una fe tan fuerte? ¿Cuál sería esa clave así en resumen para poder finalizar y que la gente se pueda quedar aquí con esta clave aquí para enfrentar las dificultades? En diferentes partes del libro de Job, Job menciona, ¿no? Incluso yo podría entecitos ahí para concluir, su esposa mismo dice, ¿no? Sí. Todavía sigues fiel, maldice a Dios y muere. Muérete. Uh-huh. Tenía las consecuencias que le ocurrió, estaba pasando, sus amigos también le desanimaron y allí su compañera de vida le estaba desanimando. Prácticamente Job se quedó solo. Pero a pesar de eso, hay un texto que dice, ¿no? En Job 13:15, aunque él me mate, me mantendré firme, dice. Ven. El texto a inicios del libro dice, ¿no? Un Job temeroso, fiel, leal a Dios. Y eso nos da referencia de que él permaneció mucho tiempo con Dios. Y él agradecía a Dios en las cosas buenas que cuando él convivía con su familia. Y en este momento crítico también se agarró del Señor. Entonces yo creo que el agarrarse o poder pasar por esta situación es la palabra de Dios. Agarrarnos de la palabra de Dios y también creer en las promesas de Dios. Y eso va a concluirse, ¿no? Cuando Apocalipsis 21 dice, ¿no? Dios enjugará toda lágrima de los que han amado al Señor. Y eso va a ser la conclusión completamente, ¿no? Así como Job, ¿no? Pasó por esta situación, pero al final del libro dice que Dios reivindicó, le devolvió todo, ¿no? Así también es. Dios será, ¿no? Cuando todo enjugará. Es increíble, ¿no? Como Job, él dice, ¿no? Si el Señor dio, el Señor también puede quitar. Él sabe todo. En otra parte él dijo, ¿no? Lo que ya mencionaste, ¿no? Que Él me mate, yo voy a estar firme. Aceptamos lo bueno, pero no aceptamos lo malo de Dios. Y la última ahí, él se arrepiente, ¿no? De las dudas. Y dice, me arrepiento en polvo y ceniza. Y nos dice la lección que esa clave es conocer a Jesús en tiempos de bienestar. Si Dios fue Dios en tiempos de bienestar, también va a seguir siendo Dios en tiempos de dificultad. Y a nosotros nos queda solamente, aunque no entendamos muchas cosas, obedecer, ser fiel, no dudar. Él sabe por qué suceden las cosas y vamos adelante. Amigos, hemos llegado al final. Yo quiero agradecerles y quiero pedirle a cada uno que pueda ahí mencionar unas palabritas de conclusión que rescatan aquí y también despedirse de los amigos. Elvis, por favor. Yo creo que alguien decía, ¿no? Todos vamos a enfrentar por esta situación. Las personas que creen en Dios, ¿cómo van a enfrentar? Creen en Dios, en sus corazones estará paz, seguridad, a pesar de las cosas. Pero ¿qué pasa con las personas que no creen en Dios y también van a enfrentar? Tal vez van a estar inundados ahí en la perdición y sin esperanza, ¿no? Correcto. Entonces hay una diferencia. Los que creen en Dios, a pesar de las consecuencias, van a tener paz, seguridad y esperanza. Y enmarco en eso toda la lección. Amén, amén. Bueno, yo quisiera decirles a todos los jóvenes, ¿no? Y a todas las personas que escuchan, que hay un gran conflicto que estamos pasando, que puede ser más allá, o sea, mucho más fuerte de lo que nosotros estamos sufriendo. Ahí en la Biblia dice, ¿no? Y en la lección dice, ni Enoc ni Elías, que fueron al cielo, que recibieron toda esa gracia de Dios, fueron tan honrados como Juan el Bautista, que murió solo, ¿no? Que lo decapitaron. Entonces, hay muchas personas que están sufriendo. Tú puedes estar sufriendo, pero Dios tiene un resultado mucho más grande de lo que tú esperas. Tiene una bendición. Así como a Job bendijo, Él también tiene un resultado muy bueno para ti. Amén, amén, amigos. Entonces, amigos, que nosotros podamos, ¿verdad? Resistir toda tentación. Vamos a orar a Dios, vamos a pedir a Dios por eso. Voy a pedir a Emily que pueda hacer esta oración. Querido Señor, te agradecemos por esta lección, por estas enseñanzas que nos das y pedirte que todo esto que vayan a aprender, que estudiamos en la palabra, Señor, en tu palabra, pueda llegar a muchas personas, a muchos jóvenes, Señor, que tal vez no comprenden y se encuentran en medio de la tentación, que puedan pasar esas dificultades, Señor, y que vean más allá ese resultado, esa
garantía de vida que tú nos das, Señor, que es la vida eterna, que podamos confiar mucho en ti, Señor, y poder llegar así también a tu reino eterno. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. En nombre de Jesús, amén. 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 Querido Elvis, querida Emily, muchas gracias por acompañarnos, y los amigos que nos acompañaron, que Dios los bendiga mucho. Sigamos firmes y fuertes en el estudio diario de la lección de la escuela sabática, y cada sábado en tu espacio joven, ahí en tu iglesia, poder compartir con los amigos. Dios los bendiga.